Hola a todas y todos, les habla Rafael Rey y esta es una nueva entrega audiovisual de la materia de Sociología Contemporánea de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Con esta presentación damos inicio a la unidad 2, denominada las desigualdades sociales. A tales efectos hemos seleccionado el texto La nueva era de las desigualdades, que es un libro de Jean-Paul Fitoussi y Roland Barthes, del cual hemos seleccionado un capítulo. Este capítulo está disponible en la plataforma EVA, en nuestro espacio, en formato PDF. Es recomendable que lean primero el texto y luego vean esta presentación, para de esa forma hacer un trabajo secuencial donde primero abordan el texto y el texto recomendado, el texto seleccionado, luego a través de esta presentación tratan de madurar un poco lo que leyeron y posteriormente en la clase de práctica correspondiente podrán trabajar dudas, inquietudes, comentarios con los docentes que participan de las clases prácticas. Esa es un poco la secuencia que pretendemos lograr con esta dinámica. Bien, eh, justamente en esta clase lo que vamos a abordar es el problema de la desigualdad social en los últimos años en las sociedades contemporáneas. Y para ello, bueno, partamos de la noción de igualdad. Eh, Cuando hablamos de igualdad, estamos refiriéndonos al trato que debe recibir el- cualquier persona en un país, en una empresa, en un grupo social, en una asociación, en cualquier organización social. Las personas que la integran deben recibir un trato idéntico, independientemente de su sexo, su raza, su clase social o cualquier otra circunstancia plausible de diferencia. Este es un objetivo que las sociedades contemporáneas se han marcado, se han propuesto, pero que no siempre se logra. Yo diría que pocas veces se logra, una suerte de igualdad entre las personas, ¿no? Ahora vamos a ver eh, por qué persisten las desigualdades y cuáles son el origen, cuáles son las fuentes de desigualdad. Esto es algo que preocupa no solo a los gobiernos, sino que a los organismos internacionales y a los investigadores, en especial a los cientistas sociales, ¿no? Eh, Bien, los autores señalan dos conjuntos de desigualdades. Por un lado, lo que llaman desigualdades estructurales y por otro lado, lo que podemos denominar como desigualdades dinámicas, ¿no? Las desigualdades estructurales son aquellas desigualdades históricamente heredadas por las sociedades, ¿no? Diferencias de ingresos, diferencias de clase o diferencias de estatus, ¿no? Sabido es que no todas las personas tienen el mismo ingreso, ¿no? Hay diferencias sustantivas en el ingreso. De hecho, es habitual que ustedes escuchen que eh, eh, distintos análisis donde se utiliza el ordenamiento de las personas de acuerdo a sus ingresos por quintiles de ingresos, deciles de ingresos, donde se organizan a las personas desde el que gana más al que gana menos. Se las agrupa por tramos de ingresos, el 20% más rico, el 20% más pobre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando se habla de quintiles de ingresos. Eso es algo bastante reconocida, las diferencias de ingresos. Incluso diferencias de ingresos que pueden identificarse entre personas que desempeñan tareas similares y por una misma cantidad de horas, ¿no? Vamos a ver que las diferencias de ingresos a veces responden a el tipo de empresa en la que uno trabaja o la región en la que se desempeña o una serie de valores, la rama de actividad. No necesariamente
las diferencias de ingresos se deben a el tipo de tarea que uno desempeña, si de mayor complejidad o de menor complejidad, sino a veces incluso tareas similares reportan ingresos diferentes por distintos factores, ¿no? Bueno, y junto a esta, también, bueno, vamos a ver, y más específicamente en la próxima clase, eh, desigualdades de naturaleza estructural que provienen de las posiciones de clase, ¿no? Como sabido es que en las sociedades contemporáneas existen clases sociales, ¿no? Este, si bien es cierto que hay diferentes formas de organizar a las personas por clase, depende si eh, uno utiliza categorías marxistas o no, o categorías weberianas, ya veremos, pero bueno, es, es sabido que existen diferencias de clase, están las clases propietarias, las clases que detentan la propiedad de las empresas, los trabajadores asalariados, los directivos, etcétera. Y bueno, esa es otra fuente de desigualdad, las posiciones de clase o el estatus, también el prestigio, ¿no? Hay personas que de acuerdo a su ocupación o al poder que logran controlar tienen mayor prestigio y otras menor prestigio. Digamos, ingreso, clase social, prestigio son desigualdades estructurales, desigualdades que tradicionalmente las sociedades han reproducido a lo largo de la historia. Pero junto a esas teorías clásicas, se observan en las últimas décadas otra serie de fuentes de desigualdad que estos autores llaman desigualdades dinámicas, que son de naturaleza intracategorial, son desigualdades que atraviesan las categorías tradicionales, que atraviesan las desigualdades de clase, las desigualdades de ingreso, las desigualdades de estatus, y que muchas veces son de naturaleza transitoria, ¿no? No necesariamente acompañan a los sujetos durante toda su trayectoria vital. A veces son desigualdades, como vamos a ver, producto de un momento en el tiempo o de una situación específica. Bien, ¿y por qué necesitamos incorporar esta otra mirada a la mirada clásica de las desigualdades por ingreso? Bueno, en primer lugar, porque la desigualdad de ingresos, si bien nos permite ver en forma muy general, muy amplia, en qué medida una sociedad es más igualitaria o más desigual. Eso también lo vamos a ver en próximas clases. Bueno, cuanto más concentrado está el ingreso en pocas manos, hay mayor desigualdad. Eso se mide con algunos índices, por ejemplo, el índice de Gini. Entonces, cuando el ingreso está mejor distribuido, más personas participan del ingreso y no hay tanta polarización en los ingresos, bueno, la desigualdad de ingresos tiende a mitigarse. Ahora bien, si solo miramos el ingreso como factor de desigualdad y el ingreso medido en un momento en el tiempo, nos vamos a estar perdiendo o vamos a estar ocultando, vamos a estar dejando de tomar en cuenta otro montón de fuentes de desigualdad. Porque el ingreso, si bien dos personas en un momento del tiempo pueden tener un ingreso idéntico, eso no quiere decir que tengan idéntica capacidad de llevar adelante de desplegar todas sus necesidades del mismo modo. Es decir, ese ingreso no necesariamente nos conduce a un mismo resultado. ¿Por qué? Porque el ingreso medido
en términos de lo que la persona percibe mes a mes, puede ocultar, por ejemplo, otra serie de beneficios que no están identificados con el ingreso, que hacen que la persona tenga mejor calidad de vida. Por ejemplo, si ese ingreso es estable en el tiempo, o sea, hay muchas personas que no tienen un empleo estable, que tienen un empleo intermitente con periodos prolongados de desempleo. Por ejemplo, todos los trabajadores eventuales, los afrales. Sí, muchas ramas de actividad, el trabajo no es un trabajo permanente y estable a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en la construcción, en momentos de auge, en momentos de mayor empleo, de mayor demanda de empleo, y en otros momentos cae y las personas tienen que ir al seguro de desempleo y bueno, el ingreso no es el mismo. O también ocurre que muchos empleos tienen asociadas otros beneficios, como puede ser aguinaldo, salario vacacional, horas extras, que en muchas actividades, teniendo un ingreso similar, no acceden a esos beneficios. Por ejemplo, porque para tener toda toda eh, los beneficios sociales, es necesario estar en el sector formal de la economía, pero hay muchos empleos que están en lo que denominamos el sector informal. Gente que, por ejemplo, no genera beneficios jubilatorios o no genera otro tipo, por ejemplo, salud, acceso a la salud, o posibilidad de eventualmente cobrar el seguro de desempleo. Sabido es que en Uruguay un 20, un 25, un 25% de los trabajadores no están en el sistema formal, no cumplen con todos los requisitos previstos en la ley y no perciben todos esos beneficios extrasalariales, ¿no? Entonces, si vemos el ingreso, estamos perdiendo de ver lo que se percibe extrasalarialmente, por ejemplo, porque no todos los trabajos son estables ni permanentes, ¿no? Tampoco vemos, cuando medimos ingreso, el patrimonio. Hay muchas personas que eh, heredan de sus padres, heredan, por ejemplo, propiedades, inmuebles, heredan empresas, heredan capital, en fin, distintas formas de patrimonio que hace que, en definitiva, tengan una posición de privilegio frente a otras personas que no heredan nada, independientemente que tengan el mismo ingreso. Si tienen el mismo ingreso, pero una hereda una casa y la otra no, la otra tiene que pagar alquiler, el ingreso no va a ser igual no va a reportar un mismo bienestar porque una va a tener que pagar alquiler y otra no, por ejemplo. Entonces, ahí vemos cómo en definitiva medir las desigualdades solo por ingreso no nos permite ver todo lo complejo que es el fenómeno de la desigualdad. Entonces, lo que ha ocurrido en las sociedades contemporáneas es que justamente el concepto de igualdad se ha ido debilitando y han aumentado las desigualdades estructurales, también vinculadas a desigualdades jurídicas o desigualdades educativas. Por ejemplo, no todas las personas tienen acceso al mismo, a la misma educación. Hay personas que pueden acceder a una educación de más calidad y de menos calidad. Eso, en el mediano y largo plazo, hace que las desigualdades se amplifiquen. Tampoco no todas las personas tienen acceso al crédito. Hay diferencias en términos de inclusión financiera.
Hay personas que tienen más capacidad de endeudamiento y otras no. Hay problemas también en torno a la seguridad. ¿M? Hay personas que viven en lugares más inseguros y menos inseguros. Eso hace que también las desigualdades se amplifiquen. Y, este, y además también otro aspecto que destacan los autores es que la composición familiar, los arreglos de convivencia, no son iguales para todos y eso hace que evaluar el ingreso únicamente debilite el análisis en torno al fenómeno de la desigualdad. Por ejemplo, no es lo mismo una familia tradicional. Lo que ocurre es que, claro, eh, cuando analizamos una sociedad donde hay mayor estabilidad, no solo en el empleo, sino en el conjunto de arreglos de convivencia, es decir, eh, por ejemplo, lo que podría ser el Uruguay en los años 40, 50, donde había mucha más estabilidad en la familia. La familia tipo estaba compuesta por un padre, un varón, proveedor, que era quien generalmente tenía un trabajo estable, asalariado, y por una mujer que se dedicaba a las tareas del hogar y, bueno, tenían 2, 3 hijos. Bueno, ese modelo de familia también se ha ido erosionando. Entonces, digamos, no es lo mismo una familia nuclear compuesta por padre, madre e hijo, donde hay un solo ingreso, con una familia que hay 2 ingresos, donde trabaja el varón y la mujer. No es lo mismo una persona que vive sola y que no tiene personas dependientes a su cargo, niños o discapacitados o adultos mayores. Bueno, eso hace que hay múltiples arreglos de convivencia, hay familias ensambladas, donde, bueno, los, eh, hay ambos miembros de la pareja aportan sus hijos, en fin, distintos arreglos de convivencia que hacen que las obligaciones de las personas varíen de acuerdo al arreglo familiar y que sus ingresos no tengan el mismo retorno en términos de bienestar que personas que tienen una familia tradicional o que viven solos, tienen responsabilidades familiares. Y bueno, las sociedades modernas paulatinamente han tenido la estabilidad de la pareja no es tal. Hoy, digamos, hay más divorcios, hay más a lo largo del trayecto vital, las personas van cambiando este, su, su composición familiar y bueno, hace que los ingresos en ese sentido tengan, como les decía, distintos ritmos. Entonces, esta ya es una forma de observar que se debilita el análisis de la desigualdad únicamente por el ingreso y empiezan a aparecer otras categorías que representan mejor la homogeneidad y la heterogeneidad de las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, la generación de nacimiento, la estabilidad en el empleo, la antigüedad en la empresa, la estabilidad de los arreglos familiares, como mencionábamos, el patrimonio acumulado por los individuos y por sus mayores, o, por ejemplo, la acumulación de capital social, o sea, las redes sociales con las que disponga una persona. Entonces, digamos, el rendimiento salarial va a variar por una serie de situaciones, por ejemplo, generaciones de nacimiento, o sea, por ejemplo, los jóvenes, por su condición de jóvenes y por su condición de ser novatos, inexperientes, cuando ingresan a un empleo, generalmente ganan menos que las personas adultas mayores que ya tienen mayor antigüedad, mayor experiencia. Como le decía, bueno, no es lo mismo trabajar en el empleo público
que da mucha mayor estabilidad que trabajar en la actividad privada que puede, donde la estabilidad está más en cuestión, ¿no? Y ni que hablar en sectores donde la actividad es fluctuante y zafral. Y bueno, como les decía, bueno, también el tema del patrimonio. Hay personas que cuentan con mayor o menor patrimonio, que hace que tengan que enfrentar en mejores o peores condiciones sus eh, necesidades vitales, ¿no? Bueno, y sobre todo, después los autores destacan la desaparición de lo que ellos llaman el modelo salarial, o sea, el modelo de trabajador que entraba a una empresa cuando joven y hacía todo el recorrido en esa empresa, generalmente una empresa que le garantizaba cierta estabilidad y que a lo largo a lo largo del tiempo lograba mejorar su posición en la empresa, lograba avanzar en el escalafón, mejorar su ingreso y finalmente jubilarse, ¿no? Y sobre todo esa estabilidad en el empleo, esa estabilidad en el ingreso, esa posibilidad de carrera, asociada a un modelo de familia nuclear tradicional, hacía que más o menos previsible el recorrido vital de las personas y en definitiva la seguridad de un ingreso y ciertas seguridad que daba ese modelo salarial. Pero ese modelo salarial hoy en día está muy erosionado. Nadie tiene garantizado el empleo eh, para toda la vida. Cada vez más las empresas, como ustedes sabrán, más que nosotros que se dedican a los temas de empresa, las empresas nacen, se desarrollan y mueren en periodos más cortos que lo que ocurría con las empresas de décadas atrás. Hay más, el mercado es más complejo, las empresas se ven enfrentadas a una serie de, de situaciones adversas que hacen que cambien, por ejemplo, por los cambios tecnológicos, por los avances en las nuevas tecnologías, por la emergencia de nuevos modelos de negocio, y bueno, y eso afecta en definitiva a los trabajadores que de repente quedan sin empleo, tienen que reconvertirse, y bueno, ese modelo del trabajo para toda la vida prácticamente podemos decir que desapareció y con eso aumentan la inestabilidad. Otro factor también muy importante en los últimos años ha sido el trabajo de las mujeres. Cada vez más las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo. Bien, eso tiene sus ventajas, por supuesto, porque la mujer obtiene independencia económica, ¿no? No depende de su esposo, de su compañero, de su marido para lograr el sustento, sino que la mujer es una persona, hoy por hoy, la mayoría de las mujeres forman parte de la población económicamente activa y obtienen sus ingresos. Ahora bien, como iremos viendo, el ingreso de las mujeres en general suele ser menor que el de los hombres. Mujeres suelen obtener ingresos algo menores, aún realizando la misma tarea e incluso teniendo mayor formación que los varones. Después también está un problema vinculado a las desigualdades geográficas, o sea, dependiendo de dónde uno viva, sus posibilidades son diferentes, o sea, hay desigualdades, ni que hablar para traerlo a nuestro país entre Montevideo y el interior, o entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Muchos de ustedes seguramente provienen del interior del país. Bueno, las oportunidades de empleo, las oportunidades de educación, las oportunidades de acceso a la cultura, de ocio, etcétera, son mucho mayores en Montevideo que en una capital del interior o en un pueblo del interior o en una zona rural. Entonces, el lugar donde a uno le tocó nacer y el lugar donde a uno le toca vivir también contribuye a amplificar las desigualdades.
Después, como decíamos, hay desigualdades entre las generaciones. O sea, generalmente, bueno, los jóvenes suelen tener más problemas para acceder al empleo porque cuentan con menos experiencia, a veces con menos formación, con menos redes también, con menos conocidos y amigos que le puedan facilitar el acceso a algún empleo. También ahora está emergiendo un problema vinculado con los mayores de 40, mayores de 50, porque también el mercado prefiere a personas de mediana edad, más bien jóvenes, ¿no? O sea, por un lado están los que recién ingresan al mercado del trabajo, que tienen dificultades, pero por otro lado están las personas que todavía no están en edad de jubilarse, pero que tampoco son jóvenes, sino que son personas de mediana edad, que en el caso de quedar sin empleo tienen dificultades para el acceso al empleo. Entonces, ahí hay otra fuente de desigualdad también. Después hay desigualdades en las prestaciones sociales, como les comentaba hace un momento, o sea, no todas las personas tienen el acceso a las mismas prestaciones sociales, por ejemplo, porque trabajan en el sector informal, ¿no? En caso de quedarse sin empleo, al seguro de paro o al despido o a la salud pública o a otra serie de beneficios que vienen anidadas a los trabajos formales. Después, el régimen tributario, a veces el tipo de régimen tributario hace que las desigualdades se amplifiquen. Por ejemplo, eh, decisiones vinculadas al tipo de impuestos, los impuestos al consumo, hacen que las personas que dedican su ingreso, la mayor parte de su ingreso al consumo, por ejemplo el IVA, hace que tengan una penalización mayor que aquellos que no destinan todos sus ingresos al consumo y parte lo destinan al ahorro, digamos. En fin, también a veces los regímenes, no quiero entrar en detalle con los regímenes tributarios, pero muchas veces el diseño, la ingeniería del régimen tributario hace que se penalice más con impuestos a determinados sectores y menos a otros. Y eso también genera una fuente de desigualdad. Después, bueno, también las desigualdades en el acceso financiero hay por distintas razones, por ejemplo, por el tipo de empleo o por el tipo de rama de actividad. Hay personas, trabajadores que tienen mayor y mejor acceso al crédito y otras personas que no tienen acceso al crédito directamente o tienen que recurrir a peores condiciones cuando quieren pedir un crédito. Entre otro montón de desigualdades que podemos. Bueno, todo esto básicamente arranca con la desaparición del modelo salarial, como les mencioné, la decadencia del modelo clásico de empleo, vinculado a una carrera lineal, en ascenso por antigüedad. Si bien ese modelo es cierto, siempre convivió con el modelo de trabajo precario o el trabajo independiente, eso no lo podemos desconocer, no es que antes existía un modelo salarial perfecto y ahora se desreguló el mercado, no, siempre existió un mercado dual con trabajadores en el sector formal y en el informal, pero ahora lo que ocurría antes es que en general, digamos, las personas partían trabajando en el mercado informal y luego, paulatinamente, a lo largo del tiempo, se incorporaban al mercado formal. Y en general, si lograban entrar al mercado formal, permanecían en el tiempo en el mercado formal y de esa forma lograban un ingreso permanente estable y unas condiciones de vida adecuadas y buenas. Ahora lo que ocurre es que hay, digamos, el pasaje del sector formal al informal es mucho más azaroso. O sea, haber logrado ingresar al sector formal de la economía
no te garantiza que durante el resto de tu vida laboral vas a estar en ese sector, sino que eventualmente podés caer en el sector informal o podés caer en el desempleo. Hay mucho más inestabilidad y hay mucho más fluctuación entre los dos segmentos del mercado, ¿no? Por cuestiones como el cambio tecnológico, o, como les decía, por la, la volatilidad de las empresas y los cambios en el mercado laboral, producto de múltiples factores, de la deslocalización de las empresas que se trasladan a otro país, que trasladan su manufactura a países donde el salario es más bajo, como ha ocurrido y está ocurriendo, deslocalización de empresas, eh, eh, o tecnología que sustituye mano de obra, etc. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la igualdad? ¿Cómo hacemos para tratar de sostener sociedades donde las desigualdades no se amplifiquen, frente a tanta incertidumbre y a tanto cambio? Bueno, Amartya Sen, que es un economista y filósofo, tal vez lo hayan escuchado en otras asignaturas, entiende que el concepto de igualdad se enfrenta a dos problemas. Por un lado, la heterogeneidad de los individuos y por el otro lado, la multiplicidad de variables en las cuales se puede apreciar la igualdad. Por ejemplo, el enfoque liberal, el enfoque más clásicamente liberal, lo único que le preocupa es la igualdad de oportunidades ante la ley, la igualdad ante la ley, que todos seamos iguales ante la ley. Esta perspectiva es polémica, tiene sus detractores, tiene sus seguidores, sus cultores. ¿Es posible generar la igualdad únicamente garantizando la igualdad ante la ley? Bueno, es bastante opinable. Personalmente entiendo que no, y los autores también entienden que no alcanza con la igualdad ante la ley para garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? No estamos hablando de igualdad de resultados, que todos tengan el mismo resultado, pero sí que todos tengan las mismas oportunidades. Eso, solamente garantizarlo por ley no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como se menciona en el texto, no es exactamente lo mismo la igualdad que la equidad. Porque la equidad sería se podría definir como una propiedad de los criterios de igualdad que se escojan. No son conceptos opuestos, sino que complementarios. La equidad supone búsqueda de criterios de igualdad más exigentes. Por ejemplo, garantizarle a las personas que tengan la libertad de realización de proyectos propios y la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, si dos personas tienen el mismo ingreso, pero una persona es discapacitada y la otra no van a tener la misma libertad de realizar proyectos propios si no se busca algún mecanismo de equidad, de tratar de equiparar que esa persona discapacitada tenga las mismas oportunidades que la otra, ¿no? Por ejemplo, desde cuestiones muy sencillas, por ejemplo, la accesibilidad. Si nosotros no garantizamos que una persona, por ejemplo, que es discapacitada motriz, tenga la misma accesibilidad a espectáculos públicos, a transporte público, a oficinas públicas, etcétera, por más que le garanticemos el mismo ingreso a una persona no discapacitada, no vamos a estar logrando esa equidad. Puede haber igualdad en el ingreso, pero no logramos esa equidad con el mismo ingreso, ¿no? Necesitamos que las sociedades de una forma u otra intervengan,
los estados, los gobiernos intervengan para brindarle a ese discapacitado las condiciones que le permitan igualarlo. Nunca va a ser igual que el no discapacitado, pero por lo menos tratar de darle un tratamiento equitativo. Entonces, una misma igualdad en el ingreso, como decíamos, no necesariamente nos da un mismo nivel de bienestar. Puede esconder unas desigualdades muy grandes en el bienestar. Por eso es necesario que esos criterios de igualdad formen parte de una suerte de contrato social entre las sociedades, al interior de las sociedades. Por lo menos esto es lo que plantean estos autores, Fitoussi y Rosanvallon. Ese contrato social debe identificar las desigualdades persistentes, las diferencias que hay entre los sujetos y promover la igualdad. A su vez, compensar las desigualdades iniciales demasiado grandes. Digamos. La idea, en definitiva, no es que todas las personas seamos iguales, idénticas y que logremos los mismos resultados. No. Lo que se trata es de mitigar o de tratar de descomprimir esas diferencias tan extremas, ¿no? Producto, por ejemplo, de las desigualdades de origen. Por ejemplo, las desigualdades, como decíamos, dos personas que nacen con capacidades diferentes no van a tener las mismas oportunidades. Bueno, tenemos que tratar de mitigar esas desigualdades. No vamos a lograr que sean iguales. Obviamente que no. También no es lo mismo una persona que nace en una zona rural que otra que nace en la capital. Bueno, tratemos de compensar de alguna forma las desventajas que suponen nacer y vivir en las zonas rurales. Todas esas que se llaman desigualdades dinámicas, porque en definitiva son producto de un momento en el tiempo, por ejemplo, al momento de ser joven, por ejemplo, bueno, es una desigualdad transitoria. Las personas no siempre son jóvenes, pero mientras son jóvenes se enfrentan a determinadas privaciones por el hecho de ser jóvenes, ¿no? Lo mismo por el hecho de vivir en la periferia o en las zonas rurales, o por su condición de varón o de mujer, porque nuestras sociedades también discriminan por distintos motivos, que ya lo veremos cuando hablemos de género en este curso. Hay cierta discriminación en el mercado laboral, por ejemplo, hacia las mujeres. O hay discriminación por cuestiones étnicas. Por ejemplo, los afrodescendientes tienen discriminaciones en el mercado de trabajo frente a los de ascendencia blanca. Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, en definitiva, como síntesis de esta clase, lo que nos interesa destacar es que existen unas nuevas formas que adopta la desigualdad, que las iremos viendo a lo largo del curso. Esas nuevas desigualdades son socialmente percibidas por las sociedades contemporáneas y es necesario que los investigadores las identifiquen. Primero hay que identificarlas para darles algún tratamiento a través de los organismos gubernamentales. Esas desigualdades dinámicas conviven con las tradicionales desigualdades estructurales, sobre todo con la desigualdad clásica, que es la desigualdad en el ingreso. Por eso es necesario adoptar otras medidas de desigualdad, o sea, otros instrumentos para identificar y medir esas nuevas desigualdades. Y esto
ocurre porque el modelo salarial, el modelo de un ingreso permanente y seguro a lo largo de la vida desaparece. Y bueno, esto nos interpela tanto a los investigadores como a las sociedades en su conjunto a repensar el problema de la igualdad, pensarlo en términos de equidad más que de igualdad. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta la altura de este video, y en la próxima clase con el profesor Marcelo Boado verán el tema de las clases sociales en la actualidad. Van a ver una de las dimensiones de las desigualdades clásicas, que son la estructura de clase, las clases sociales, la estratificación social. Nos vemos en una próxima entrega. Espero que les haya servido para entender un poco mejor este tema. Gracias.